Bueno, nosotros somos el grupo uno. Vamos a tratar el tema de decodificación de Trellis y nuestro grupo está integrado por José Chaylan. Fernando Abel Sánchez Ruiz. y José Emiliano Gutiérrez. Acá tenemos algunas definiciones básicas para estos temas. Luego, como definiciones nuevas, tenemos códigos lineales. Código lineal son los códigos en los que cualquier combinación lineal de palabras del código resulta en otra palabra de código justamente. Luego, códigos convolucionales son aquellos códigos que se utilizan en la codificación de canal para corrección y detección de errores, asumiendo que la codificación de fuente fue efectiva. Son códigos lineales, tienen memoria e incorporan redundancia a la palabra de entrada de k bits utilizando convoluciones módulo 2. La palabra de entrada es de k bits, como dije, en la salida se obtienen n bits, se utilizan registros de desplazamiento en los cuales hay celdas de memoria y se utilizan sumadores de los cuales dependen las salidas. Luego, un codificador de Trellis es un codificador convolucional justamente que utiliza el diagrama de Trellis para representar la evolución temporal de estados y salidas dada cierta entrada. Y un diagrama de Trellis es lo que vemos aquí en la imagen, una representación en nodos, basada en nodos, que muestra los estados y posibles transiciones de estos en función del tiempo. En el eje vertical se indican los estados y en el horizontal justamente el tiempo. Y las flechas sólidas son las que representan cuando hubo en la entrada un 0 y las flechas punteadas cuando hubo en la entrada un número 1. Las salidas se indican arriba de cada flecha como está acá, como estoy mostrando. Bien, un último concepto importante es la distancia libre, distancia mínima libre, que básicamente se puede explicar en términos prácticos. Suponiendo estos dos caminos, uno de ceros y uno que diverge y luego converge al mismo camino de ceros, la distancia mínima libre se puede definir como la sumatoria de las distancias de Hamming en todas las secuencias a lo largo del camino, al finalizar. Entonces, entre estas dos primeras secuencias tenemos una distancia de Hamming de 2. Entre estas otras dos secuencias tenemos una distancia de Hamming de 1. Y estas dos coinciden, por lo tanto la distancia es 0. Nos da una distancia de Hamming de 3, por lo que la distancia mínima es ese valor. En términos de espacio euclidio, o sea, lo que hemos visto siempre en álgebra, podemos definir esta distancia dada según esta fórmula, y en términos de Hamming, con esta otra que se encuentra acá abajo. Bien, ¿dónde está la importancia de lo que es la distancia libre, distancia mínima libre? Que justamente nos permite saber qué tan diferentes son los posibles caminos entre sí. Estos deben ser lo más diferentes entre sí, de manera tal que al tener dos caminos distintos, sea más fácil y se pueda distinguir con mayor certeza cuál sería el correcto entre esos dos. Otra forma de analizar esto es justamente ver que la probabilidad del error se distribuye de esta forma. Es decir, a una mayor distancia mínima tendríamos una probabilidad del error menor. Ahí radica su importancia. Con los conceptos de codificador convolucional y aritmética módulo 2 presentamos los esquemas de códigos convolucionales. En este ejemplo tenemos un codificador formado por un registro de desplazamiento con dos celdas de memoria, dos sumadores, una entrada y dos salidas, las cuales se multiplexan para formar la palabra codificada, nuevo mensaje entrante. En este codificador tenemos una tasa de código de 1 medio. Para poder representar el comportamiento del codificador, se puede armar una tabla de estados actuales, entradas y salidas. Para entender cómo se construye dicha tabla y cómo se utiliza su información, se presenta un mensaje entrante de valor 1001. Asumiendo que en el registro de desplazamiento se tiene un estado actual 00, y al ingresar el mensaje tenemos que el primer bit va a ser el MSB, que es valor 1, se proceden a realizar operaciones aritméticas módulo 2 para obtener las distintas salidas. En particular, B1 va a ser el resultado de realizar la suma entre el bit en A0 y el bit de la entrada. De este modo tenemos que la salida B1 para este caso va a ser 0 más 1, 1. Y para B2 va a ser 0 más 1, 1, teniendo así la salida 1, 1, como tenemos un estado actual 0, 0 y entrada 1. Ahora el registro de desplazamiento va a actuar realizando un desplazamiento de una posición de todos los bits hacia la izquierda. De este modo tenemos que el estado actual va a ser 0, 1. Y con el nuevo bit de entrada que va a ser el 0, tenemos un estado actual 0, 1 y entrada 0. Aplicando las mismas operaciones aritméticas módulo 2, llegamos a que en B1 vamos a tener 1 más 0, 1, y en B2, 0 más 0, 0.
De esta manera podemos construir la tabla por completo y codificar un mensaje, cuyos resultados se pueden mostrar en un diagrama de Trellis. En este diagrama de Trellis tenemos 4 estados, porque tenemos 2 salas de memoria, es decir, 2 a la 2 estados posibles, las distintas transiciones realizadas según la entrada, siendo línea punteada para unos y línea gruesa para ceros, y las salidas indicadas. Esto se puede realizar para cualquier esquema de códigos convolucionales, como el siguiente, en el cual se tiene el mismo esquema, solamente que se adiciona un sumador. Del mismo modo podemos obtener la tabla de estados actuales, salidas y entradas, y la representación de una codificación en el diagrama de Trellis. Otra forma de obtener la palabra codificada es por medio de polinomios generadores. Para eso consideramos al codificador convolucional como un sistema formado por sistemas LTI. Un sistema LTI se asocia a cada salida. De este modo, cada salida se asocia a una respuesta al impulso. Y de esta manera, la salida se obtiene como convolución de la respuesta al impulso que le corresponde y la señal del mensaje de entrada. Para poder trabajar de una mejor forma, consideremos trabajar en el dominio de Fourier. De este modo, la convolución va a ser un producto y solo resta encontrar los polinomios que representan a la respuesta al impulso de cada salida, que se denominan polinomios generadores, porque nos permiten generar el código. Para encontrar, por ejemplo, el polinomio generador de P1, trabajaremos de la siguiente manera. Asociaremos una variable x con potencia creciente desde la entrada y conforme nos vamos moviendo por cada celda de memoria del registro. Tenemos así que el término independiente 1 corresponde a la entrada, la variable x corresponde a 0 y la variable x a la 2 a A1. Luego, por medio de las conexiones necesarias y sumas para obtener cada salida, encontramos los polinomios generadores. Para B1 necesitamos sumar lo que tenemos en la entrada y en la posición a 0. De este modo, el polinomio generador de B1 va a ser 1 más x y el de B2 va a ser 1 más x a la 2. Así encontramos los polinomios generadores. Luego, al mensaje también lo expresamos en forma polinómica. Para ello, asociamos una variable x con potencia creciente desde el MSB hasta el LSB. Tenemos así que la expresión polinómica del mensaje va a ser 1 más x a la 3. Lo que resta hacer es realizar el producto entre los polinomios generadores y el mensaje para obtener las distintas salidas. Aplicando aritmética módulo 2 y distributiva, llegamos a las tramas que van a salir por cada salida. Luego, por multiplicación obtenemos lo que sería la trama completa. Hacemos notar que la tasa de código es de un medio, por ende con 4 bits de entrada deberíamos tener 8 bits de salida, y acá tenemos una mayor cantidad. Esto se debe a que para que el mensaje se recorra por completo, fue necesario que se agreguen 2 bits adicionales de valor 0 para que el bit 1 se termine de desplazar. Esos 2 bits adicionales corresponden a lo que se llama cola del mensaje, y como consecuencia traen la aparición de estos 4 bits adicionales. No obstante, no se toman en cuenta para la codificación, por lo que lo único que nos debe importar son los primeros 8 bits, siendo esta la palabra codificada del mensaje que enviamos. Este mismo razonamiento se puede aplicar a cualquier esquema de códigos convolucionales como el del ejemplo 2. Para decodificar mensajes convolucionales podemos utilizar el algoritmo de Viterbi. Este se basa en el diagrama de Trellis y el concepto de máxima verosimilitud, para decir cuál será la secuencia correcta recibida. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a trazar todos los caminos posibles y, dependiendo de la métrica usada, vamos a elegir el camino más probable. Esta métrica depende si se elige el código duro o el código suave. El duro, que es el que usaremos nosotros, utiliza la distancia de Hamming como métrica. Acá abajo vemos una imagen donde definimos cuáles serían los sobrevivientes más probables del mensaje recibido. Consideremos el ejemplo 1, pero en lugar de recibir la palabra verdadera, recibimos esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, comenzamos con el diagrama de Trellis y tenemos los mensajes de salida 00, 1, 1. Pero nosotros recibimos 1, 1. Entonces la distancia de Hamming entre este y este es de 2. Entonces la arrastramos al nodo. Y acá es 0, así que es 0 en este nodo. Seguimos avanzando. Ahora, vemos que el 0, 0 con el 1, 1 es 2. Entonces la nueva distancia de Hamming 2 más la del nodo 2 nos da 4. Acá vemos que el 1, 1 y el 1, 1 no se diferencian. Entonces hay 0, 0 más 2 es 2. Y así seguimos con el resto. Ya en la tercera columna, ahora tenemos que en los nodos entran dos flechas. ¿Cómo decidimos cuál tomar? Bueno, el que tenga una distancia de Hamming menor acarreada es el que vamos a elegir. Por ejemplo, entre esta flecha y esta,
nosotros 0, 0, 1, 1 tenemos una instancia de Hamming de 2, más 4, 6. Acá tenemos el 0, 1, 1, 1, tenemos una instancia de Hamming de 1, más 1, 2. Así que la flecha que prevalecería sería esta. Y esta podríamos descartarla. Se puede dar el caso como en el último nodo, donde la suma que llega es igual, 3 y 3. Y en este caso se tienen dos opciones. Se puede elegir ahora descartar alguna de las dos de forma aleatoria o seguir trazando hasta el final y luego decidir qué se va a hacer con esto. Vamos a optar por este último. Y repetimos este paso para la cuarta columna, que sería hasta la última parte del mensaje. Es decir, volvemos a comparar y a sumar las distancias de Hamming a las anteriores y decidiendo sobre las flechas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre esta última columna, nosotros buscamos la que tenga la menor distancia de Hamming y por ende sea la más probable. En este caso sería la primera y la segunda. ¿Por qué? Porque la segunda vemos que tienen dos flechas con el valor de 2, así que estos dos caminos van a poder suceder. Y acá tenemos 4 y 2, entonces se decide por esta y esta se la elimina. Si borramos todas las que terminarían siendo eliminadas, nos quedan estos tres caminos posibles, donde vemos que el mensaje verdadero sería este, acá. Ahora, no hay forma de saber entre estos tres cuál será el correcto, sino que la máquina debe elegir de forma aleatoria entre los tres cuál deberá decidir como el correcto. Ahora, veamos qué pasa si, para el mismo ejemplo, en lugar de tener dos errores, nada más tenemos uno, que es este de acá. Entonces, repetimos todo el mismo proceso, analizando lo de los nodos y todo, y llegamos hasta el final. Ahora, cuando simplificamos, notamos algo. Acá hay un 1, y este es menor que todos los demás nodos. Entonces, nos quedaría solo este camino, que justamente es el del mensaje correcto. Esto prueba que si nosotros tenemos menos errores, es más fácil corregir y encontrar la palabra verdadera que si se tuviesen más errores como en el camino anterior, donde teníamos tres posibilidades, pero ahora nada más tenemos una. Es decir, acá sí se pudo corregir el único error presente. En el anterior no se pudieron corregir los dos errores. Ahora, ¿cómo nosotros encontramos los codificadores de Trellis en la vida real? Bueno, uno no lo va a encontrar solo, sino que lo va a encontrar acompañado del modulador. Esto se lo conoce como TCM, que es Trellis Coded Modulation, y generalmente se utiliza en canales donde se tiene un ancho de banda limitado, es decir, que no se lo puede modificar. Este es un diagrama más genérico que este. Veamos el diagrama menos genérico. Entran k bits de datos, se los codifica con Trellis, se obtienen k más 1 bits y luego se los mapea a la constelación, es decir, los modulamos y se lo transmite. En un diagrama más general, lo que nosotros hacemos es a todos los bits de entrada no los vamos a codificar. ¿Por qué? Porque estos bits que no codificamos pueden pertenecer a un subconjunto de la constelación, los cuales tengan una instancia libre mayor y por ende no haya necesidad de codificarlos. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Bien, veamos lo siguiente. Si entra un bit acá, K1, salen 2 bits, porque la tasa es de K dividido K más 1, como se ve en la anterior figura, y vemos que duplicamos la constelación. Si tenemos 2 bits de datos de entrada, 3 bits, la constelación se vuelve a duplicar, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Bueno, duplicamos el tamaño de la constelación, es decir, tenemos más bits por segundo en el canal, a cambio de que estos puntos de la constelación estén más cerca y por ende la eficiencia de potencia se vuelva peor. Entonces, ¿cuál es la gracia del TCM? Bien, lo que nosotros queremos es que la ganancia de código sea tal que anule esta pérdida por agregar más puntos a la constelación. Es decir, nosotros para un mismo ancho de banda lo que vamos a obtener es una mayor tasa de bits por segundo si tenemos una ganancia de código buena. Para tener una ganancia de código buena necesitamos que el circuito lógico sea óptimo y que por ende la distancia libre que genera sea muy alta. Esta es la limitante para los TCM, que entre más bits se tengan, diseñar el circuito eficiente es cada vez más y más difícil. Esa es la gran limitante. Ahora, ¿cómo comparamos un circuito de TCM con otro? Bueno, utilizamos la ganancia asintótica de código, donde vemos que depende, como se mencionó antes, de la distancia libre cuadrática. Es decir, lo que queremos es que los caminos posibles sean muy diferentes entre sí para que sea más fácil ubicar cuál es cuál a pesar de que haya alguna interferencia por el ruido. Esto se lo traduce como la diferencia de señal a ruido sin codear menos la codeada, es decir, queremos que sea la máxima posible. Y acá le dejamos bibliografía para aquel que quiera ver más demostraciones matemáticas formales de todo lo explicado.